Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Ejercicios con circuitos prácticos de electrónica. Tenemos aquí un detector de luz o de oscuridad utilizando un LDR. Luz declina resistencia, es una resistencia que cuando le da la luz disminuye la resistencia. Y un transistor BJT, en este caso el 2N2222A. Tenemos la resistencia de 100K y de 1K. Nos olvidamos por ahora de este LED de aquí. Vamos incluso a esto de aquí, ahora mismo lo quitamos y lo ponemos aquí aparte. Entonces, esto es un detector, vamos a ver, el LDR, ¿qué es lo que hace el LDR? Es un LED de la luz o la oscuridad, aumento o disminuye la resistencia. Tenemos aquí un caso concreto con luz 5K y en la oscuridad 50K. Entonces vamos a poner lo primero que nos pasa cuando tiene luz, esto está iluminado y tengo 5K. La resistencia equivalente de este LDR cuando hay luz es 5K. Luz declina resistencia es una abreviatura, una regla para acordarnos: cuando aumenta la luz disminuye la resistencia. Si en la oscuridad es 50K, cuando lo ilumino baja hasta 5K. ¿Cuál es el voltaje aquí en la base del transistor? Pues este punto está conectado a la base del transistor. Pues voltaje en B será el voltaje total, que en este caso es 9, por resistencia de abajo, puesto es un divisor de tensión. Abajo es 5K y arriba y la suma total es 105. Esto es el caso con VB con luz. Y VB en la oscuridad será el 9 voltios total por resistencia de abajo. Ahora en la oscuridad la resistencia es de 50K, partido por la suma de las dos, 150. 9 por 5, 45 entre 105. Cogemos aquí 45 entre 105 y esto da 0,4 voltios. 0,4 voltios. Y en la oscuridad 9 por 50 es 450 entre 150. 450 entre 150 y esto da unos 3 voltios. Tenemos estos dos extremos, con 0,4 voltios cuando hay luz. Hemos dicho que esto es luz y esto es oscuridad. Si aquí hay 0,4 voltios en la base del transistor, necesita 0,7 para conectarse. Esto estará apagado, off, desconectado, porque aquí hay 0,4 voltios. No es suficiente para conectarlo. O sea, cuando hay luz, esto está iluminado, el LED este estará apagado. Entonces, el LED está en off. Ahora, oscuridad, lo tapo con la mano, el LDR, y lo que pasa en el momento en que lo tapo, los 5K pasan a ser 50K, el voltaje B pasa a ser 3 voltios. 3 voltios es suficiente para conectar el transistor. Aquí caerá 0,73 menos lo que caiga aquí, menos 0,7. Bueno, si es más de 0,7 ya lo pone en marcha, pues esto es 0 voltios. Entonces significa que habrá una corriente. Al principio no, pero ahora sí que hay una corriente, una intensidad base emisor que conecta este transistor y por lo tanto habrá una corriente grande de colector a emisor que encenderá el LED, caída de 2 voltios, atraviesa la resistencia y atraviesa el LED. Luego, por lo tanto, esto es un detector de oscuridad. Cuando hay oscuridad se enciende el LED. Este es el primer caso. Cuando hay oscuridad, vemos aquí que se enciende el LED. Y ahora vamos a hacer aquí el siguiente caso, que es el lugar del transistor este aquí, del LED aquí, lo vamos a colocar, esto es la línea de puntos, ahora la quito, y lo vamos a poner el LED aquí a la salida del colector. Aquí cerramos el circuito. Aquí tenemos el LED. En lugar de estar aquí, ahora está aquí en el colector. Entonces vamos a ver lo que pasa. El LDR hemos dicho que tenía 1K, no, era 5K y 50K en luz y oscuridad. Vamos a centrar la página. En luz y oscuridad. Entonces vamos a ver lo que pasa ahora cuando hay luz. Cuando hay luz, aquí tengo 5K y hemos dicho que el voltaje con luz era 0,4 voltios y voltaje en la oscuridad era 3 voltios. Voltaje en la base. Aquí, entonces si tengo 0,4 voltios,
Vamos a hacerlo en otro color. Azul claro, aquí tengo 0,4 voltios. Cuando está en la luz, esto le está dando la luz. 0,4 voltios, el transistor está desconectado y por aquí no pasa corriente. Aquí no hay una intensidad, un voltaje suficiente para conectar el transistor, aquí no pasa corriente. Si no pasa corriente, no habrá una corriente que pase colector emisor. O sea, la corriente grande del colector emisor por aquí no pasa. Por aquí no pasa, pero sí puede ir por aquí directamente y enciende el LED. Y aquí me estoy saltando el transistor. O sea, aquí estamos bypassando un bypass al transistor, me lo paso por aquí, una existencia 1K, aquí caerán 2 voltios al encender el LED, 9 menos 2, 7 voltios, quedará una intensidad que es la que enciende este LED. La intensidad que pase, podemos calcularlo, la intensidad que pasa por aquí será el voltaje, 9 menos 2 que caen aquí, 7 voltios, partido por la resistencia que es 1K. 7 entre 1 me da 7 miliamperios. Aquí estarán pasando 7 miliamperios, suficiente para encender débilmente el LED. O sea, cuando tengo luz, aquí lo que tengo es el LED verde conectado. El LED está en on. Antes aquí lo que teníamos era, cuando estaba en luz, el LED estaba apagado. En cambio aquí hace al revés. Aquí cuando hay luz, el LED está aquí en on. Al ponerlo aquí se apagaba, en cambio aquí se enciende. Y ahora hacemos el otro caso. Ahora pongo 3 voltios. Quito 3 voltios, esto antes que estaba desconectado. Lo tapo la LDR para que no entre luz. Lo cubro. De manera que la resistencia aumenta a 50K y el voltaje aquí pasa a ser 3 voltios. Aquí ahora tengo 3 voltios. Si tengo 3 voltios, la corriente es suficiente. Vamos a borrar estas corrientes de antes. Entonces, la corriente naranja que conecta el transistor, ahora sí que pasa por aquí. El voltaje, conecto el transistor. Y el transistor está conectado. Entonces, al transistor estar en on, aquí la corriente, antes roja que veíamos aquí, ahora tiene dos posibilidades. Venir por aquí, que significa superar una barrera de 2 voltios, o seguir por aquí. Si el transistor está saturado, la caída de voltaje aquí es 0,2 voltios. Un transistor saturado, esto es 0,2 voltios. Pues prefiere ir por el sitio más cómodo, que es por aquí. Entonces la corriente se vendrá por aquí y entonces el LED estará apagado. Aquí con luz el LED está en on y si está en oscuridad el LED está apagado. Lo contrario de antes. O sea, podemos, según donde coloco el LED, aquí o aquí, servir para detectar la luz o la oscuridad. Y aprovechamos las tensiones en el transistor que deja pasar o no deja pasar la corriente. Cuando deja pasar la corriente, aquí hay 0,2 voltios, insuficiente para encender este LED. Si aquí a la salida del LED, en lugar del LED, también podríamos poner un transistor y un motor que conectara, de tal manera que cuando hubiera luz, el LED estaría en on, o sea, la corriente viene por aquí, atravesaría el LED y también conectaría este transistor. Este transistor, suponemos que todo esto está empalmado aquí, lo que haría es, cuando hubiera luz, el LED está en on, cuando hay luz, la corriente venía por aquí, pasaría el LED, conectaría este transistor y este transistor conectaría un motor que, por ejemplo, nos interesara, pero cuando haya luz, que se ponga algo en marcha, por ejemplo, el riego. Cuando haya luz, pues que funcione el motor del riego y cambio de noche se apaga. Pues este sería un circuito que aplicaríamos aquí y aprovecharíamos el detector de luz o de oscuridad para poner o desconectar algún aparato. Y el último tenemos aquí, ahora vamos a conectar un motor con la luz. Tenemos aquí un LDR que pues, según la luz varía la resistencia y podría ser de 5K. Luz declina resistencia, o sea, cuando tiene luz tiene poca resistencia y en la oscuridad es 50K. Entonces lo que vemos aquí es que cuando aumenta la resistencia, esto equivale a una resistencia de 50K. Lógicamente, si aquí tengo una resistencia de 50K o una resistencia de 5K, pues cuanto mayor es la resistencia, mayor es la caída de voltaje. O sea, en este caso, aquí cae mucho más voltaje aquí. ¿Cuánto? Pues 10 veces más. Para la misma intensidad de corriente, si aquí cae podemos suponer si aquí caen 2 voltios, en 5K, aquí en 50K caerían 20 voltios. No, sí, por 10. Vamos a poner, si aquí cae 1 voltio, aquí serían 10 voltios. Vamos a poner más sencillo,
Si aquí cae 1 voltio y este es de 50K, aquí caerían 10 voltios. Si hay 9 ya se ve que no pueden caer 10. ¿Qué pasa? Si hay 9 voltios y aquí cae 1 voltio, aquí quedarían 8 voltios. 8 voltios suficiente para poner en marcha este transistor, porque aquí solo caerían 0,7 y el resto podrían caer aquí en esta resistencia los 7 voltios que quedan o lo que sea. 7,3. Podría aumentar o disminuir la intensidad que pasa. Pero ¿qué pasa si aumento la resistencia de 50K? Pues si aquí cayeran la equivalente 10 voltios, ya se ve que 9 voltios menos 10 voltios aquí quedaría 1. Vamos a suponer que no caen 10 voltios, pero que caen 8 voltios y medio. Entonces, 9 menos 8 y medio, aquí quedarían 0,5 voltios, que no es suficiente para conectar este transistor y entonces estaría apagado. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando hay luz, lo que vemos haciendo la práctica, cuando hay luz, 5K, cae solo 1 voltio, suficiente para conectarlo, entonces está en on. Mientras que cuando está en oscuridad, si lo apago, tapo la LDR, está desconectado. Al taparlo aumenta la resistencia, aumenta la caída de voltaje aquí, de tal manera que no le llega más 0,7 voltios al transistor y lo desconecta. Cuando está conectado, cuando hay luz, está conectado, pues la corriente, hemos dicho, ahora vamos a suponer que está conectado, luz on, luces 5K, luz 5K, estamos aquí en este caso. Y entonces aquí tendríamos la corriente que pasa y lo conecta. Si el transistor está en on, habrá la corriente grande de conector a emisor que pasa y el LED estará encendido. Además, la corriente, una vez el transistor esté en on, no solo puede pasar esta corriente, por aquí no pasa corriente porque esto es un diodo en oposición, pero sí que puede pasar a atravesar el motor. O sea, al momento en que se conecte el LED, también se conectará el motor. Se nos encenderá el LED rojo y funcionará el motor. ¿Cuándo se conectará? Cuando haya luz. Vamos a suponer que esto es pues, por la mañana, cuando haya luz, quiero que se me conecte el motor de riego del jardín. Pues este circuito lo conectaría. ¿Por qué hemos puesto el 2N4401? Bueno, pues porque pasan 0,6 amperios, que sería suficiente para conectar el LED y el motor. Dependiendo del consumo del motor, necesitaremos un transistor que permita mayor o menor corriente. Si pongo un transistor que permita poca corriente, no sería suficiente para conectar el motor. Y luego explicaremos aquí por qué está este diodo en oposición. Vemos que el motor es una bobina y cuando pasa corriente por una bobina, le pasan dos cosas a una bobina. Tenemos aquí corriente y aquí una bobina. La bobina puede ser un relé, es una bobina, un motor es una bobina. Entonces, de entrada, cuando viene la corriente, le cuesta pasar. Porque, digamos, es como si esto fuera una manguera enrollada con mucha agua y le cuesta hacer presión. O sea, al principio no pasaría corriente. Y al cabo de un rato superada la presión, entonces pasa corriente. ¿Y qué es lo que sucede cuando desconecto la corriente? Al momento que desconecto la corriente, igual que aquí al principio ha costado pasar, una vez ya está esto en marcha, aunque yo aquí desconecte, hace un efecto succión y así como al principio no pasaba corriente, cuando yo desconecto, o sea, vamos a suponer que el primer medio segundo yo conecto y no pasa corriente. Pues una vez he desconectado, medio segundo después, aquí sale toda la corriente, digamos, acumulada en la bobina. Toda esta corriente que sale de golpe podría fundir el transistor. Entonces, para evitar que la corriente esta, vamos a ponerla de color verde, una vez desconectado el motor, la corriente aquí acumulada, digamos, saldría disparada por aquí y nos podría fundir el transistor, porque a lo mejor el transistor, la corriente máxima que aguanta, bueno, este es de 0,6 amperios, pero si saliera 1 amperio, pues lo podría fundir. Entonces lo que hacemos es poner un diodo. ¿Qué hace la corriente? Al llegar aquí, como el diodo aquí está en positivo y negativo y la corriente esta es positiva, se vendría, el camino más fácil no es este de aquí, sino directamente a través del diodo y se descargaría por aquí. Y con este diodo puesto en oposición lo que hacemos es proteger el transistor de la descarga de la bobina del motor cuando desconectamos.